puse un título a esos versículos porque me parece que es lo que resalta en eso. No hay nada mejor que Cristo. Ese es el título. No hay nada mejor que Cristo. Al abordar la segunda sección de esta rica epístola, somos sorprendidos inmediatamente con el tono exhortativo que Pablo usa, intentando llamar la atención de sus destinatarios. Es una de las únicas epístolas paulinas en las que no hay saludos personales, no hay una felicitación, sino que el tono es un poco de sorpresa y también de exhortación por lo que está pasando con los hermanos de las diversas iglesias en la región de Galacia. Y al acercarnos a estos 5 versículos hoy, hay unas preguntas que obligatoriamente nos vemos forzados a hacer. ¿Hay más de un evangelio? ¿Qué peligros reviste el alejarse del evangelio de Cristo? ¿Cuáles son las señales de uno que se aleja del evangelio? Vamos a leer el pasaje y luego vamos a desglosar cada parte para que nos sea más fácil. Versículo 6, por favor, del capítulo 1. Estoy maravillado. Pero no es un maravillado para bien, es para mal. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Permítame tratar el primer punto, el asombro del apóstol Pablo. El asombro de Pablo. Asombrado de que los gálatas se hayan alejado del Señor tan pronto, porque alejarse del evangelio de Cristo es el primer paso para separarse y alejarse de Cristo. Siendo que alejarse del evangelio no significa separarse de Cristo inicialmente, a mediano y largo plazo es lo que vendrá. Primero el alejarse y después el terminar separado. Es esa la razón porque nos duele y nos preocupa cuando algunos se alejan del círculo de la iglesia local. Y en algunos casos conocemos las razones, en otros quedamos completamente como Pablo, maravillados y sorprendidos. Porque no sabemos la razón, no sabemos por qué. Pero el primer paso para separarse de Cristo es alejarme del evangelio. Y alejarme del círculo en donde recibo el alimento del evangelio bíblico. Intento mantenerme en la fidelidad de lo que Pablo dice, tratando de no ser molesto, porque sé que algunas personas, inclusive presentes, son muy susceptibles cuando se habla de otros evangelios. Parece ser que porque no logran todavía establecer las diferencias entre el evangelio bíblico, el único, el verdadero, y los falsos evangelios. Es una deshonra sumarle algo a la gracia.
porque al hacerlo ya la gracia deja de ser gracia. Y Pablo les dice a ellos, estoy maravillado no por la prontitud solamente con que se han alejado, estoy maravillado de que se hayan alejado. Y estoy maravillado de que lo hayan hecho para seguir otro evangelio diferente, que por ser otro ya no es el verdadero. De eso estoy maravillado. No sabemos cuánto tiempo transcurrió para que Pablo se enterara del rumbo que estaban tomando los hermanos gálatas en ese pseudo evangelio que los judaizantes trataban de venderles a ellos y en el que cayeron cautivos inicialmente. El tema era que los judaizantes, después de que Pablo se ha ido de las iglesias, ellos entran en aquellas iglesias y comienzan a decir, está muy lindo el mensaje que Pablo predica. Es correcto, es muy bonito, pero le falta algo. Pablo ha despojado el evangelio, decían ellos, de algunas prácticas que son necesarias para complementar el evangelio. Es decir, ellos procuraban una mezcla de gracia y obras. Gracia y obras. Y Pablo ha enseñado que rotundamente esto no es así. Decíamos el domingo pasado que el mismo conflicto que tuvo Lutero en su época, toda vez que la Iglesia Católica promovía las obras para ganar el favor de Dios, y Lutero se levantó diciendo, no es cierto, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don, regalo de Dios. Y cuando se nos regala algo gratuitamente, que ni siquiera lo esperábamos, que ni lo esperábamos, es obvio que la persona que nos dio ese regalo no está esperando que nosotros le devolvamos otro. Y si usted es de los que regala algo de esa manera, entonces aterrice, porque su regalo es interesado. Ay, yo sí le di regalo de Navidad o de cumpleaños, y en cambio él no me dio nada. Usted estaba esperando recibir algo. Por eso es que no hay nada más loable que regalarle algo a personas que no nos puedan devolver lo mismo. Porque no estamos esperando eso. Y si nosotros mismos no esperamos eso, ¿por qué esperamos que Dios sí esté a la espera de algo extra por parte nuestra cuando nos da su gracia? Es decir, rebajamos a Dios a la condición nuestra y un poco más por debajo todavía. Lo cual es gravísimo, es un error. Por eso Pablo lo ve tan delicado y dice, es una deshonra. Señores, es una deshonra por esta razón, porque hay un solo evangelio. Él lo dice enfáticamente, aunque habla de un evangelio diferente, él dice, no que haya otro. A ver, corrijo, dice. No hay otro evangelio, hay solo uno. Es decir, el evangelio es único, y perdonen la palabra técnica, pero no conozco otra palabra en español, no sé cuál otra palabra, ni en inglés, ni en árabe, ni en griego, para describir lo que quiere decir Pablo. Él dice, el evangelio es único por antonomasia. Eso significa que de ninguna manera, ningún otro mensaje puede igualarse al evangelio. Eso significa antonomasia, no se puede igualar. No hay nada que se pueda igualar. Cuando a usted le digan, eres único por antonomasia, wow, le están dando un piropo. Bastante importante. El evangelio es eso, y es lo que Pablo dice. Hay un solo evangelio, no hay otro evangelio, pero en cambio lo que sí hay, y abundan, son los que quieren y logran pervertir el evangelio para perturbar a muchos. Eso sucedía en la época de Pablo, pero gracias a Dios no sucede hoy. Hoy no tenemos perturbadores ni pervertidores del evangelio.
Tenemos abiertos mercaderes que constantemente atentan contra la pureza e integridad del Evangelio, diciendo a las personas, enseñando y demandando de las personas cosas para que merezcan el favor de Dios. Toda vez que usted escuche por parte de alguna persona, así tenga buena reputación y así sean pastores de gigantescas iglesias y ministerios representativos, pero toda vez que usted les escuche decir algo como esto, si le traes al Señor algo, el Señor te devolverá tanto, eso es lleno de falsedad. No se acostumbre a eso, no acepte eso. Toda vez que traten de manipular su fe, de asaltarle en el peor de los sentidos, con palabras rimbombantes y con tonos algo piadosos, para decirle, el púlpito está abierto para que usted venga a traer su ofrenda. Toda vez que escuche algo como eso, sepa que está ante un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un falso profeta, aunque tenga reconocimiento. Es lo que Pablo está diciendo. Porque toda vez que nos dicen que al Evangelio debo agregarle algo para merecer el favor de Dios, entonces estamos pisoteando la gracia. ¿Usted cree realmente que Dios necesita que yo le dé 1,000 pesos para que Él me dé 10,000? ¿Usted cree que Dios tiene interés en eso? No. Y yo en lo personal, desde este pequeño púlpito y desde esta pequeña comunidad y a través de los medios electrónicos, YouTube, Facebook y WhatsApp y toda esta cosa, estaré siempre desde la Escritura condenando esas prácticas hasta que Dios me diga cállate. Pero Dios, porque muchos quisieran que calláramos y que les dejáramos el camino expedito para que ellos sigan haciendo lo que están haciendo. Pero si usted mira del Antiguo Testamento, Dios siempre levantó hombres y mujeres que dijeron, no, no es por ahí, es por acá donde dice el Señor. Y en eso vamos a mantener nuestro celo en alto. Porque lo que está de por medio, hermano, al corromper y al pervertir el Evangelio, es nada más ni nada menos que el destino eterno de las personas. Tiemblo ante esto y deberían temblar los charlatanes ante esto. ¿Usted ha oído y ha visto las excentricidades tan increíbles que oímos? Aprovechando lo del coronavirus, pastores capaces de pararse en un púlpito para decir que si usted trae una ofrenda al Señor o que si trae diezmos al Señor fielmente, usted está blindado contra eso. Por favor. Y las gentes dicen amén y aleluya y corren a tirar el dinero a los pies de esos charlatanes. Vaya, predíqueles el evangelio de esas personas. El evangelio puro. Y los malos somos nosotros. Pero ¿por qué critican al ungido? ¿Pero por qué critican al apóstol? Yo no dejo de creer que Dios se burla de ellos y que sabe cómo hacerlo. No hace ni siquiera 3 semanas el megapóstol Maldonado decretó y declaró que no entraría con el coronavirus a América Latina y lo tenemos esparcido después de eso. Y con eso ya todo el mundo tendría que decir falso. Es un falso. Bueno, es un falso que vive en una mansión de $10 billones. Así que muchos quieren eso mismo que él tiene, a punta de pervertir el evangelio.
Pero de esos el Señor dijo, su condenación ya no se tarda. Y su recompensa ya la tienen aquí. No esperen otra más allá. Porque cuando usted y yo estemos ante el trono del Señor, a usted y a mí, con muchas presiones económicas en ocasiones, y con algunos males en nuestro cuerpo, y con muchas privaciones seguramente, pero a usted y a mí se nos dirá que nos pongamos a la derecha del Señor. Y a los que estemos a su derecha, al Señor no le gusta la izquierda, fíjese. Y a los que estemos a su derecha, a esos el Señor dirá, entren al gozo de mi Señor. Y a esos que tanto la gente admira, pero que pervirtieron el evangelio, los pondrá a su izquierda y a esos les dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca yo les he conocido. Y allí será el lloro. Ojalá el tiempo que estén teniendo sea bueno para que se arrepientan. No desearía estar yo al lado derecho del Señor y ver a don Maldonado al lado izquierdo con su carota llena de botox diciendo, oh Dios, sálvame, y ya no hay oportunidad. No habrá oportunidad. Qué bueno que lo hiciera ahora. Qué bueno que vinieran a una rectificación ahora. Y cuando predicamos y anunciamos el evangelio de esta manera, no es solo para acusarles, es para decirles, el Dios de la Biblia les dice, arrepiéntanse, rectifiquen, vuelvan a Él, dejen de corromper el evangelio, dejen de enriquecerse a expensas del evangelio. Es tiempo de que digamos cosas como estas. Y de eso trata el apóstol Pablo aquí. De estas cosas habla Pablo. Ahora mire la segunda parte. Una declaración de asombro. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y aquí nos meten una palabrita que la vamos a investigar. Pero Pablo se incluye él. Dice, si aún nosotros, si yo mismo llego un día ante ustedes para decirles, ¿saben que el Señor me ha dado una nueva revelación? Y Pablo dice, no me escuchen, porque algo pasó conmigo. No me hagan caso si llego con ese cuento. Y yo digo a cada uno de ustedes esta mañana lo mismo respecto a los mensajes que escuchan ustedes acá y a los que lee por los devocionales diarios. Si usted percibe que el pastor está tomando un rumbo que no es el rumbo bíblico, no me haga caso. Ignóreme o dígamelo de frente. Pastor, ese no es el rumbo que usted llevaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está tomando ese rumbo? Hágalo. Hágalo. Hágale un bien a mi alma si eso llegara a pasar. Aunque no lo escuche, porque la mayoría tristemente no escuchan. Pero Pablo dice, si yo mismo llego con un asuntico de una nueva revelación, ese es el gran aporte del movimiento apostólico y profético. Todo lo basan en nuevas revelaciones. Cuando usted escuche a alguien decir eso, es que se cansa uno de oír y de ver cosas abusivas todo el tiempo. Cuando usted cree que ya vio lo peor que había por ver, usted descubre que hay algo nuevo. Allá está el profeta tal en África, bañándose sus cochinos pies y haciéndole a la gente beber esa agua luego, porque es agua que tiene unción y que tiene eso. Pero mi Dios, ¿qué es esto? Y a eso esperan que la gente corra y les crea, porque Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado.
Cuando alguien dice así, vaya ya, y se activan inmediatamente mis sistemas de defensa. De una vez me pongo como un erizo. El Señor me ha revelado. Ay, ¿qué te ha revelado? Cuidado. ¿Qué es lo que te reveló? Que no esté ya revelado en la Escritura. Ya me está diciendo que está por encima de nosotros. Porque lo que a mí me ha revelado, a ti no te lo ha revelado. Pues menos mal que no. Menos mal que no, porque alguno de los dos aquí está muy mal y yo creo que es el que dice que Dios le reveló algo nuevo. Pablo está diciendo, si aún un ángel, recuerde usted que en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, hay irrupción de ángeles para traer un mensaje a personas específicas. Pero Pablo dice, si siquiera un ángel, y viene para decirles, mire, la verdad es que faltó algo en el Evangelio que no lo habíamos incluido. Y Dios me manda desde el cielo, vengo del trono de Dios, para decirles que esto debe rectificarse y no es así, o que nos faltó incluir tal cosa, o que incluimos algo que no debía estar ahí. Si eso pasa, no estamos ante un ángel, estaremos ante un demonio. Porque Dios ya dio toda su revelación. Toda su revelación. Dios ya la entregó y ya la cerró. El problema cuando alguien dice eso es que nos está diciendo que la revelación de Dios no está completa. Que la Biblia no debió haberse cerrado todavía porque faltaba algo más. Miren, nos extrañamos cuando oímos al Papa Francisco decir que viene una nueva Biblia, ¿no? Porque esta Biblia pues tiene una cantidad de cosas que según ellos no les sirven. Entonces va a traer una nueva Biblia. Nos extrañamos de eso, y uy, que ese Papa. Pero no nos extrañamos cuando los falsos profetas de nuestro propio círculo dicen cosas como esas también. Ahí sí no nos extrañamos, de eso no. Cuando deberíamos sorprendernos de eso y decir, aquí algo está mal con ese individuo, no es con la palabra de Dios, es con ese individuo. Pablo dice, él está sorprendido y dice, si eso sucede, sea anatema. ¿Quiénes saben qué es la palabra anatema? Mire, en el hebreo esa palabrita es jeren, con J y termina en M, jeren. Es una palabra fuerte de condenación. Jeren, porque se relaciona con la práctica de destruir todo el botín al conquistar una ciudad o una tierra. Y el pasaje más claro está en Josué, capítulo 6. Josué capítulo 6. El versículo 7, para que entienda un poquitito. Acuérdese que el pueblo de Israel acaba de tomar Jericó. Ahora dice, pero los hijos de Israel, versículo 1, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, vamos a dejar hasta ahí, Acán nada más porque es muy larga la genealogía, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué fue eso que hizo? Capítulo 7, versículo 1 de Josué. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. El escenario es este. Después de la toma de Jericó, Dios les dice que vayan y tomen una ciudad más pequeña que se llama la ciudad de Jai. Pero uno de los hombres dice, mire, la verdad es un pueblo pequeño, no hay que llevar tantos hombres. Lleven unos pocos hombres nada más, porque a eso los vamos a doblegar fácil. Y se van a la toma, con un número de hombres que está determinado acá, dice, ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36,000 hombres.
Y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Es decir, fueron derrotados por un pueblo pequeño y les mataron una cantidad de hombres. Y Josué, dice el versículo 6, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Oye, este es el líder sucesor de Moisés. Esto también es como para que usted no se extrañe cuando escucha a los líderes hablar de esa manera. Ay, no, es que pero es el pastor, ¿por qué habla así? ¿Por qué de esa manera? Porque Josué está diciendo: ¿a esto nos trajiste, Señor? ¿A tener esta aplastante derrota? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, donde ya conquistamos esta tierra. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, pero Josué no sabía lo que había pasado. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: oiga lo que le dice el Señor: levántate, cobardón. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. De todo lo que tomaron en aquella victoria sobre Jericó, y que Dios había pedido, todo el botín de esa guerra era para presentarlo al Señor, y el Señor diría qué hacer con ello. Pues este hombre Acán tomó una serie de cositas que no eran cualquier tontada. Mírelo más adelante en el versículo número 16, perdón. El 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado nada menos que la belleza. Acán, el responsable. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Oiga, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Era mi talla, me quedaba bien. ¿Cómo lo iba a dejar ahí? Y también vi 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Todo eso lo tomé para mí. Pero eso eran cosas consagradas para el Señor, porque era un botín de guerra. Y el Señor diría qué hacer con eso. Y hasta ahora no había dicho nada. Y en ocasiones Dios decía: quemen todo eso. O como el caso de Saúl: vayan y maten hasta el ganado. Todo eso, no dejen nada. Eso era un anatema. Algo que era consagrado a Dios para ser exterminado, acabado. No podía dedicarse a otro fin. Y Pablo está usando esta misma palabra aquí a este suceso. ¿Sabe lo que pasó con Acán? Si usted sigue leyendo luego Josué, va a darse cuenta de lo que sucedió con ese hombre. Fueron y buscaron todo lo que él confesó que tenía, lo encontraron, lo trajeron a la tienda y luego lo llevaron al hombre a las afueras. Y todo el pueblo apedreó a Acán y a toda su familia, sus propiedades, todas sus cosas, sus animales, todo.
sin excepción, todos apedreados y luego quemados. Nos parece extremo esto, pero si estos hombres no hubiesen conocido lo que decía la ley sobre esto, y eso está en Levítico, entonces tendrían justificación porque no lo conocían, pero ellos lo sabían. Ellos sabían que Dios había dicho que esto no debía hacerse, y aún así lo hicieron. Si quiere ver luego en Levítico 27, 28, allá está la referencia. El apóstol Pablo vuelve a utilizar esta palabrita anatema en el 1 Corintios 16, 22. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es decir, en una palabra, sea maldito. Eso es, sea maldito. Mi hermano, lo delicado de esto con el Evangelio es que justamente lo que dice Pablo es así. Si yo anuncio un evangelio diferente o un ángel viene a hacer eso, tomen eso como maldición. Eso no es una bendición. Sea maldito no solo el portador, sino el tipo de mensaje que trae. Contaminar y pervertir el evangelio es muy sutil. Es muy sutil. Por eso las personas no lo detectan tan fácil. Pero si yo le ofreciera a usted un vaso de agua y le digo, es todo el agua que queda, no hay más, pero usted está que se muere de sed. Y antes de tomársela le digo, solo que tiene una gotita de agua de la poceta. Pero es solo una gotica, que por accidente le cayó. ¿Se la tomaría? ¿Por qué no se la toma? Porque ya está contaminada. Y un agua contaminada, usted sabe el riesgo que tiene para su salud. Usted no se la va a beber por sed que tenga, no se la toma. Bueno, con esa sutileza deberíamos nosotros rechazar otros evangelios. Con esa misma norma. Porque es que no logramos determinar dónde está lo malo. Mire, cuando constantemente tenemos que hacer defensa del evangelio, en tantos medios, en el YouTube, en Facebook, en WhatsApp, y mostrar la verdad a las personas, recibimos de allá para acá unas improperios y un lenguaje, porque la gente defiende lo indefendible. Pero ¿qué de malo hay que el apóstol fulanito diga eso? Pues lo malo es que no es un apóstol ya para empezar. Es que es un engañador cuando dice que es apóstol, ya está mal. Y ahora porque lo que está diciendo tampoco se puede respaldar desde la Biblia. Por eso no es bueno hacerle caso. Porque si usted, mire, el puro olor de una comida descompuesta en un restaurante fino, pero el olor de una comida descompuesta le priva a usted de comérsela, ¿o no? No, esto huele mal. Y si ya huele mal, bueno, no se la lleve a la boca. Huele mal. Lo más seguro es que si huele mal, está mala. Usted no se va a comer eso. Y si se lo come, asuma las consecuencias de una gastroenteritis bien buena. Casi con seguridad. Pero ¿por qué sí entonces con el pretexto de que es que como el mismo apóstol que escribe esto dice que escuchemos todo y que retengamos lo bueno? ¿Usted puede hacer eso con el vasito de agua? Usted no puede hacer eso. ¿Pero qué cree que usted puede acaso ir a un lugar de esos y escuchar y decir, no, es que el hermano predica tan bueno, me gusta como esa fuerza que le pone y se mueve de un lugar a otro y todo lo que dice y luego nos pone a saltar y a brincar? Todo eso me encanta, por eso yo voy allá. Pero todo eso lo está contaminando a usted. Todo eso lo está dañando. No, pero yo aprendo a sacar lo bueno, lo que me conviene. No le conviene nada de eso. Porque al corromper una parte del evangelio, todo el evangelio está corrompido en esos lugares. Nada sirve. Nada. Soy responsable si aún sabiendo eso, sigo exponiéndome a la predicación de esa clase. Mire lo que sigue diciendo él.
Como antes hemos dicho, él vuelve y repite, es reiterativo. También ahora lo repito y lo repito porque es necesario que ustedes lo sepan. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ese no es el evangelio. Es que cuando la fe no se arraiga, hermano, y la fe nunca se arraiga de manera inmediata, sino que es progresivo. Nadie llega a Cristo e inmediatamente es ya un maduro, un hombre maduro en la fe. No. Uno llega y toca ir poco a poco. Pero se supone que al ser expuesto a la palabra de Dios y en el relacionarse con los otros hermanos, vamos madurando y creciendo. Se supone que debe ser así. Y que por supuesto vamos a estar alertas y vamos a poder detectar el engaño con mayor facilidad. No, esto no es por acá, esto no está bien. Esto no es lo que conviene, esto no es lo que la Biblia dice. Mucho cuidado. Y sé cómo separar eso. Hombres pervertidores y cristianos mal fundamentados son una compañía peligrosa. Y eso los hay en toda parte. Personas que quieren ir a lugares a donde les digan lo que ellos quieren oír. Que no les señalen nada que se sepa está mal en sus vidas, sino lo que ellos quieren oír. Eso es todo lo que quieren. Irán y abarrotarán esos lugares a escuchar otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Sea anatema. ¿Cuántos evangelios recibió usted? ¿Cuántos ha creído? Hay solo uno. Ese único evangelio excluye los otros. Inmediatamente, los pone fuera. Hermanos que me están invitando a aquel lugar. A veces personas me preguntan y me dicen, hermano, ¿será que puedo ir a tal lugar? Usted puede ir a donde usted quiera y ni siquiera tiene que pedirme permiso. Ese es su asunto. Pero usted está tan maduro como para saber qué es lo que va a escuchar en aquel lugar y va a poder detectar que hay un error en eso, o al contrario va a quedar fascinado, como es la palabra que usará el apóstol Pablo en el capítulo 2 para referirse a los Gálatas cuando les preguntará, ¿quién os embrujó? Porque esa es la palabra, ¿quién os fascinó? ¿Quién causó tal fascinación en ustedes? Y debo advertir, por nombre propio, contra un grupo que amenaza la fe bíblica en su esencia y que son los mismos contra los que Pablo luchó en esta epístola. Los famosos judaizantes mal llamados hoy mesiánicos. A todos esos mesiánicos que inclusive hacen el ridículo de circuncidarse los varones. La circuncisión era una señal del pacto para el pueblo de Israel, exclusivamente. Eso no tiene nada que ver con nosotros hoy. Este apóstol Pablo dice que la circuncisión exigida para nosotros no es la de carne, es la de corazón. Pero esos grupos promueven cosas como esta. Sí está muy bien la fe en Yeshua HaMashiach, porque hay que hablarlo en hebreo. Sí está muy bien que el Eterno te haya puesto en la iglesia esa, pero allí no hay la luz suficiente porque no estudian la Torá de la manera como nosotros lo hacemos, en hebreo. Y tampoco van a las raíces de la fe, que son hebreas. Y como ustedes no hacen eso, entonces se pierden lo mejor. Y al decir eso, que necesitamos incluir algo que ellos sí tienen, nos están obligando a retroceder en la fe. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, de Cristo ustedes se desligan cuando hacen eso. Porque toda vez que se les suma al evangelio algo, se está corrompiendo la gracia. Sí, hermano, por gracia fuiste salvo, sí,
un regalo inmerecido de Dios. Pero ahora que eres miembro de esta iglesia, más vale que cada domingo llegues con mínimo 50,000 pesos de ofrenda, porque entonces ¿en qué estamos? Cuando usted escucha algo como eso es perversión del evangelio. Cuando usted escuche cosas así, no tenga miedo de condenarlas. Hermano, ¿quieres que tu hijo salga de la drogadicción? Tráele al Señor 200,000 pesos de ofrenda. Cada vez que escuche algo así, escandalícese, está en un lugar de error, en donde le están diciendo que la gracia de Dios se puede comprar y que no es suficiente, es una gracia barata. Barata, el hombre la puede comprar. Y el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. Eso es lo grave de todo esto. Pablo termina el versículo 10 diciendo esto. Pues, ahora, ¿qué hago? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Yo no pensé, hermano, que después de viejo, habiendo predicado el evangelio por más de 40 años, yo no pensé que me iba a ser despreciable para personas inclusive cercanas a mí. Ni lo planeé así. Porque claro, era mucho más agradable predicar ese otro evangelio y tener a toda la gente contenta. ¿Cómo alimenta eso el ego? Qué grato es terminar un sermón motivacional, de desafío, de conquista, y salir entre la gente pavoneándose un poco y que le... Linda palabra, siervo. ¿Cómo te usó el Señor? ¿Cómo ministraste? Ahí te siembro algo, siervo. Eso gusta más. Y se corrompe de esa manera. Y sin darnos cuenta, nos pavoneamos como si tuviésemos de verdad algún grado de importancia. ¿Se ha dado cuenta que en la mayoría de lugares así, los predicadores esperan después esa clase de que alguien pase y diga, qué palabra recibimos hoy a través del hermano? Qué palabra. Y allá está el hermano pavoneando. Si yo buscara esa clase de favor, no podría conseguirlo predicando el evangelio como lo predico hoy. Porque si alguna vez fui impopular, fue ahora. Ahora que predicamos el evangelio bíblico, no somos nada populares. No, es esta por otra línea. A unos hermanos un día que le comentaron a qué iglesia estaba asistiendo, a una hermana que dice apreciarme mucho, y cuando supo, el comentario fue, ¿pero andará recto? Porque aquí como todos se tuercen, ¿seguro que anda derecho? Sí, hermana, el hermano predica el evangelio. Venga y escuche. Abra su Biblia conmigo y compare. Eso es todo lo que hay que hacer. Pablo dice, no, yo no busco el favor de los hombres. ¿A quién buscamos nosotros agradar? Al predicar el verdadero evangelio. Me importa 5, hermano, tener la desaprobación de multitudes. No me importan los comentarios groseros de las personas que desconocen y que, ahora entonces es más iluminado. Ahora entonces, no me interesa. No busco que nadie ande con homenajes y con palabritas halagüeñas para alimentar el ego, decir, qué bueno que ahora sí me... No. Yo no espero eso porque sé que cuando se predica el evangelio bíblico vamos a tener oposición. Aún de los que decían que eran parte de nosotros. Usualmente cuando se predica o cuando se procura agradar a todos los hombres, no solo no se consigue, sino que se logra el desagrado de Dios. Cuando usted busca agradar a todo el mundo, esas son las personas que dicen, no, es que yo soy así, a mí no me gusta tener problema con nadie. Son tan dulces y tan tiernas. Ellos quieren tener armonía con todo el mundo y amén, porque el apóstol Pablo dice, en lo que dependa de ustedes, tengan paz con todo el mundo, en lo que dependa de ustedes. Pero en donde se comprometan principios importantes,
no va a ser posible tener paz con todo el mundo. Y las personas que procuran eso con su temperamento y carácter, todo así, no está bien, dijo esto, dijo lo otro, pero no está bien, yo no me veo en esos pleitos. Porque no quiero tener problemas, ¿para qué le molesto? Haga que se moleste, que bastante esa persona haya molestado al Señor. No importa, se va a molestar, pero señálele el asunto, hágalo con amor. Y aún con amor se van a molestar, pero que sepa que alguien le dijo. No tenga temor de eso, porque usted no es chocolatico para caerle bien a todo el mundo. No es monedita de oro, yo menos. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, le caigo mal a muchos, ni modos. Aún así, hermano, sabiendo que muchas veces no podemos procurar ni tener la aprobación de todos los hombres y nos ganamos la desaprobación de Dios, aún así hay quienes no ven un problema en esto. No ven un problema en esto. Y la complacencia del hombre les es muy seductora. Es que me gusta. ¿Sabe? Una ocasión, dando una conferencia en la gobernación del Táchira. Y wow, qué grato se siente que el mismo gobernador sea el que haga el reconocimiento. Oh, porque el evangelio que se les predicó no fue el evangelio bíblico, sino que alimentó el ego de ellos también. Y no se les puso frente a la cruz para decirles que necesitaban a Cristo o que iban a morir de sus pecados. No fue eso. ¿Cómo los iba a ofender en ese tiempo? ¿Cómo iba yo a cerrar la puerta de una vez? No. Y claro, qué grato terminar la exposición y que el propio gobernador venga para decir, fue un verdadero honor tener al pastor Ortegón aquí. Oh, cuando quiera me vuelve a tener aquí. Y éramos tan necios que ni siquiera nos dábamos cuenta del enorme ego. A mí me da mucha pena cuando encuentro algunos hermanos y son tan francos, el cucuteño de por sí es muy franco, y son tan francos que me dicen, es que usted era bien creído, y lo dicen como con no, es que usted era bien creído, es que era bien orgulloso. Yo le digo, no tenga temor decirlo. Tiene la razón y ya el Señor me perdonó por eso y yo ya le confesé mi pecado. Usted también perdóneme por eso. Por las veces que me mostré arrogante, orgulloso y todo, perdóneme por eso también. Porque tiene la razón, así fue, así era, ese era. Pero teníamos el agrado de muchos. A muchos les agradábamos así, a pesar de todo. Y el apóstol Pablo dice, no. Cuenta más la fidelidad y la integridad al mensaje de Cristo. Eso cuenta más. Me expongo a eso, me expongo a no tener la complacencia ni la aprobación de los hombres. Me expongo a eso. Yo no sé cómo sería si uno como pastor fuese contratado en una iglesia en donde le dijeran exactamente cómo portarse y qué predicar. Existen muchas iglesias así, en donde un grupo de personas lo llaman al pastor, lo contratan como contratar a un empleado para una labor X, y entonces le dicen, mire, aquí se predica de esta y esta manera, y este es el mensaje, cíñase a eso y no tendrá problema. Las iglesias norteamericanas están semimuertas por eso, por sistemas como esos, en donde hombres asalariados están al frente simplemente ganándose un dinero, pero no tienen ningún interés en predicar el evangelio bíblico. ¿Y sabe de qué me gozo yo, hermano? De que aunque no somos ni siquiera 100 personas aquí, me gozo de pensar que los que estamos aquí estamos seguros de que estamos recibiendo todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Eso es como cuando usted va a un buen restaurante. Un restaurante que no solo sirve comida abundante, sino que también sirve variedad. Y usted, el compromiso de ese restaurante es que usted no puede dejar nada. Tiene que comerse todo. Entonces, aunque no le gusten mucho las verduras, le harán bien a su cuerpo. Cómaselas aún no haciendo muy buena cara, porque, pero cómaselas, le hará bien.
Donde cabe la carnita o el pollo, cabe la verdura. Y cada cosa en un restaurante donde está bien balanceado todo, no solo le dan carbohidratos o harinas o azúcares, o proteína, sino que se lo reparten bien, debe comérselo todo para que todo le nutra. Porque habrá partes de su cuerpo que necesitarán carbohidratos y otras necesitarán proteína y otras esto. Y aunque a usted no le guste, lo necesita todo. Con el Evangelio es igual. No podemos decir, no, a mí me gusta que me prediquen solo de esto, solo eso, nada más. Yo no quiero sino oír de liberación de demonios. Yo soy guerrero espiritual. Este no es el lugar para eso. Este no es. No, a mí solo me gusta que me hablen de buenas cosas, de cómo el Señor me va a bendecir y me va a dar esto y me va a dar lo otro y me va a dar aquello. No, está en el lugar equivocado. Este no es el sitio. Aquí tratamos de repartir de manera proporcional el mensaje, para que crezcamos todos a la medida que estamos llamados a crecer. No es la del pastor, sino la de Cristo. Porque si fuese a la mía no van a crecer mucho. Esa es la de Cristo. Amén. No hay otro evangelio, mi hermano. Hay solo uno. Y este evangelio que nosotros estamos viviendo diariamente es el evangelio verdadero. Así que vívalo con toda la gallardía y la valentía. Tranquilo. No se deje mover de la base en donde el Señor le ha puesto. Solo una cosita. Este texto lo usan algunos falsos maestros para decirle a las personas que cuando van a otros lugares les predican otro evangelio diferente. Y que por esa razón no se deben mover de donde están allí. Lo usan este texto para eso. Pero es una manera de amarrarlos y manipularlos. Porque el Señor dijo lo contrario. Conocerán ustedes la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabe qué pasa cuando ya uno está en esa medida? Uno dice, ¿cuál es el problema? Si uno sabe que un hermano ya está maduro en el Señor y dice, pastor, voy a estar en una iglesia en tal sitio, vaya mi hermano. ¿Cómo puedo decirle yo a alguien que no? Cuando hubo la actividad de Billy Graham aquí, Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, algunos hermanos decían, pastor, yo quiero ir, pues vaya. ¿Usted quiere ir? Pues vaya. Yo no veo la necesidad mía de ir a un lugar de esos a escuchar al señor Franklin Graham. Yo no. Pero usted quiere ir, vaya, tiene libertad. Vaya. Cuando sé que estoy predicando la verdad, yo no tengo temor de que las personas vayan a otro sitio. Vayan si quieren. Y ni siquiera le digo, vaya pero vuelva. No, si usted no vuelve y se queda allá es que el Señor lo quería ir allá y no acá. Listo, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo confío en la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y confío que cuando usted va a otro lugar, como ya le ha pasado a algunos, llegan allá pero comienzan y dicen, no, esto ya no es lo mismo. No me baja, hay algo que no. Y entonces regresan.